Listo, chicos. Les comparto por acá. Entonces, le comentaba a los compañeros. Vamos a ir trabajando nuestro archivo del día de ayer. Entonces, si lo tenemos ahí guardado, perfecto. Si no, ya les dejo el enlace del archivo del día 1. Vamos a terminarlo, que son esas funciones puntos y punto conjunto. Que les dejo el enlace del día de ayer. De ahí podemos descargar el archivo. Les va a abrir en línea. Clic en la ficha archivo, descargar y damos clic en Microsoft Excel y él nos hace la descarga. Voy a abrir mi archivo de ayer. Yo lo busco por aquí, a ver si lo tengo aquí a la mano en descargas. Buenas tardes. Bien. Listo. Voy a descargarlo del enlace. Recuerden, el enlace tiene el archivo de ayer para los que no lo tienen a la mano. Damos clic en el enlace. Profe, ese archivo ya lo encontramos. Les dejé el enlace en el chat. Le dan clic en el enlace. Vamos, Y lo cuando ya les descargamos de ahí. abra, vamos a dar clic en la ficha archivo cuando nos abra el archivo en línea. Clic en descargar y clic en Microsoft Excel. Es el mismo archivo del día de ayer. Entonces los que ingresamos ayer ya lo tenemos. Si no lo tenemos descargado, lo podemos descargar desde el link que está ahí en el chat. Esperamos que culmine la descarga. Damos clic sobre el archivo. Esperamos que nos abran el Excel del equipo. No lo vayan a trabajar en línea. Hay funciones que no tiene. ¿Listo, chicos? Cuando se abre en línea. Ese es nuestro archivo. Entonces, porfa, descarguémoslo. Para los que acabaron de ingresar, les vuelvo a dejar el enlace en el chat para que hagan la descarga del archivo. Entonces, ayer de ese archivo trabajamos contar a contar y todas las funciones puntos y, ¿cierto? Miramos aquí un tallercito donde usamos, en vez de colocar la condición en texto, la seleccionamos de una celda. Tienen un taller que les decía ayer para que lo puedan practicar ese temita que vimos ayer. Ahora, en las hojas de color azul tenemos las funciones puntos y punto conjunto. ¿De qué nos hablan Profe, estas? qué pena, lo interrumpo. ¿Lo puedo molestar un momentico? Dime. Es que en el taller que nos dejó, en la última de la función promedio punto sí, Ujú, y en la última preguntita que dice de los empleados, promedio del número de hijos de empleados que se encuentran afiliados a Colfondos. ujú. Pero utilicé las fórmulas y con ninguna me quiso dar esa. Las Mira, otras sí me dieron. igual promedio, porque me piden un promedio, tiene una condición. Quiero Sí, señor. saber solamente el número de hijos de las personas que son afiliadas a Colfondos. Sí, Rango señor. de la condición, el fondo de pensión, Sí. entre comillas, Colfondos, y que me Ah, pidieron promediar el número de hijos. ok. Y me dice que el promedio de hijos de las personas afiliadas a Colfondos es 2,6 hijos. Entonces, su merced ahí en rango, ¿qué es lo que coge? ¿Colfondos? El fondo de pensiones, claro, si tú estás buscando Colfondos, no puedes buscar Colfondos en el nombre ni en el cargo, ¿cierto? ¿Dónde Sí, está Colfondos? En el fondo de pensión. pensiones. Ese es el rango, lo que damos ayer. El rango es donde está la condición. Si me hubieran Ah, dicho que la condición es contador, pues hubiera seleccionado el cargo como rango. sí. Y entre comillas vuelvo y pongo con fondos, colfondos, ¿sí? Claro, porque es lo que estás buscando, esa es la condición, el criterio. Y de ahí ya cojo el número de hijos, o sea, Lo que te piden promediar. lo que me piden promediar. Ok, profe, esa fue el único que no me dio. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Muchas gracias. Listo, María, las tres por aquí cantaron dos personas más. Listo. Entonces vamos a mirar ahora nuestra hojita azul. Entonces ya nos hablan
de las funciones punto sí, punto conjunto. ¿Qué son esas funciones? Entonces, ayer habíamos visto que yo puedo contar, sumar y promediar sin condiciones, ¿cierto? Para contar tenía dos opciones, contará o contar. Para sumar sin condiciones, no sé, suma de los salarios de la empresa, igual suma, ¿cierto? La función básica suma. Y para promediar sin condiciones, igual promedio. Después le subimos un poquito el nivel, ¿cierto? Ya íbamos a contar, sumar y promediar con una sola condición. Entonces les ponía el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántos cuántos frijoles quedan en stock? Entonces ya no tenía que contar todos los productos, sino solamente los frijoles, ¿cierto? Ahí tenían una condición. O hicimos ejercicios como ¿cuántas mujeres trabajan en la empresa? Entonces era un contar. La condición solo tenía que contar las mujeres o los hombres que laboraban en la empresa. Entonces ya le poníamos algo más, ¿cierto? Entonces nos convirtieron en contar sí cuando me hablan de cantidades, sumar sí cuando me hablan de dinero, de totales, y promedio punto sí cuando me hablan de hacer un promedio, ¿cierto? Convertir dos o más valores en uno solo. Ahora, le vamos a subir un poquito el nivel hoy. ¿Qué pasa cuando tengo dos o más condiciones? Ejemplo. ¿Cuánto queda en stock de los frijoles bola roja de kilo marca Diana? Si ven que hay 4 condiciones, no tengo que contar todos los frijoles, ¿cierto? No cuento todos los granos, solo los frijoles, pero ojo, solo los bola roja, ¿cierto? Hay más otros tipos de frijol, pero solamente los bola roja. De kilo, no tengo que contar los de libra, solamente los de kilo y que sean marca Diana. ¿Sí? Debo contar con 4 condiciones. Entonces, cuando me pasa eso, que yo tenga que contar, sumar o promediar con 2 o más condiciones, mi estructura se me convierte en un contar punto sí, punto conjunto, o un sumar punto sí, punto conjunto, o un promedio punto sí, punto conjunto. ¿Qué significa ese punto sí, punto conjunto? Cuente si hay un conjunto de condiciones. Sume si hay un conjunto de condiciones o promedie si hay un conjunto de condiciones. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tenga que contar, sumar o promediar con dos o más condiciones. Ahora vamos a entrar en cada formulita para ver la estructura y cómo se realiza. Entonces mi primera hojita azul dice contar puntos y punto conjunto. Entonces, ya sabemos cuándo la vamos a utilizar, ¿cierto? Cuando tengo que contar, cuando me hablan de cantidades, recuerde el número de, cantidad de, qué queda, qué hay, qué se vendió, todo lo que me hable cantidades me va a llevar a un contar. Ahora, si ese contar tiene dos o más condiciones, se me convierte en un punto sí, punto conjunto. ¿Cuál es la estructura? Igual contar punto sí, punto conjunto, abro paréntesis, y él me va a pedir el rango de la condición 1. Punto y coma, la condición 1 no nos cambia, sigue estando entre comillas la condición, punto y coma. Y acá se empieza a repetir, miren, rango de la condición 2. Punto y coma, condición 2. Punto y coma, rango 3, condición 3. Y así seguirá hasta el rango 127, punto y coma, condición 127. Entonces me admite hasta 127 condiciones. Entonces si lo miran es el mismo contar sí que veíamos ayer. Ayer hacíamos rango de la condición y la condición. Hoy, ¿qué nos toca hacer? Colocar más rangos, ¿cierto? Si tengo 10 condiciones, pues será rango 1, condición 1, rango 2, condición 2, rango 3, condición 3, hasta llegar al rango 10, condición 10. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuándo lo van a usar? Cuando les solicitan contar con dos o más condiciones. Miremos por acá el primer ejemplo que nos dan en esa base.
Nos dan una base de datos. Misma idea de ayer, nos dicen que realizar la fórmula en el cuadro verde. Entonces miren que me solicitan número de mujeres mayores a 25 años. Entonces yo quiero saber cuántas mujeres, ahí ya hay una condición, son mayores de 25 años. ¿Sí ven que ya hay dos condiciones? Y me hablan de número. Entonces el número me lleva a cantidad. Entonces digo, esto es un contar. Voy a hacerlo en mayúscula. Recuerden que puede estar en mayúscula o en minúscula. Para que se vea un poquito más grande. Contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué le agregué el punto conjunto? Recuerden, si me toca contar con dos o más condiciones, ya se me vuelve un punto sí, punto conjunto. Y abro paréntesis. Y él me va dando la copia del argumento. Rango 1. Si la primera condición es mujer, ¿cierto? Número de mujeres, esa es mi primera condición. Pues yo no puedo buscar la letra F de femenino en el nombre ni en la edad, ¿cierto? Si mi condición es la letra F, pues la voy a buscar en el sexo, ¿cierto? Entonces selecciono la columna sexo. Recuerden, nunca es del encabezado. En este caso, C10 a C19, punto y coma. Condición 1. ¿Qué voy a buscar en ese rango? Esa es la forma de aprendernos el rango. Cuente si en ese rango de C10 a C19, ¿qué hay? ¿Qué voy a buscar en ese rango? Según el problema, entre comillas, la letra F, ¿cierto? El género femenino. Punto y coma. Rango de la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? Que sean mayores de 25 años. Entonces, si tiene que ser mayor a 25 años, ni en el nombre ni en el sexo, ¿cierto? ¿Dónde encuentro mayor a 25 años? En la edad, ¿cierto? Entonces mi rango es la edad de 10 a de 19. Punto y coma. Entre comillas la condición. Y ayer vimos que cuando usamos una condición numérica, debo utilizar los operadores lógicos. Mayor o igual, menor o igual, menor y diferente. En este caso, ¿cuál me solicitan? Mayor a 25. Y cierro comillas. Profe, pero no incluye el 25. Obvio. Si es mayor, no lo incluye. Para que sea incluyente, debería ser mayor o igual. Pero el ejercicio me solicita mayor. Por eso usé el operador lógico mayor que. Como no tengo más condiciones, solo habían dos, cierro mi paréntesis del contar y pulso enter. Entonces me dice que hay tres celdas que cumplen con esa condición. Miremoslo. Femenino 31, sí, 1. Femenino 29, 2. A Jenny no lo cuenta. Es femenino, cumple la primera condición, pero miren que no cumple la segunda, no tiene más de 25. Entonces sigo con 2, ¿cierto? Isabela, mismo caso. Es femenino, entonces encuentra la primera condición que es la F, pero no cumple la segunda. Profe, se le escucha. Gerson Nicolás es masculino, no los cuenta. Geraldine femenino 24 no lo cuenta. Y queda Jacqueline. Jacqueline femenino, edad 27. Cumple las dos, ¿cierto? Por eso me dice que hay 3, ¿listo? Por esa razón nos dio como respuesta un 3, ¿cierto? Entonces hay 3 celdas que cumplen con esa condición. Si yo le cambiara la edad a Jenny, 45, pues miren que cambia. Ya hay 4 celdas que cumplen con las dos condiciones, ¿listo? Esa es la idea del contar sí conjunto. Miren que no es muy difícil. Simplemente se me alargó el contar sí de ayer, ¿cierto? Ya me habla es de rango 1, condición 1, rango 2, condición 2. Se los voy a agrandar acá para que lo vean un poco más grande. Y nos sirva de arranque. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cuántas personas, número de personas que su nombre comienza con la letra G? Ayer vimos cómo hacer para que él me busque cuando un texto comienza con una letra. Ahí hay una condición. Y su edad es menor de 30.
otra condición, ¿cierto? Entonces, porfa, hagamos ese segundo ejercicio en base al primero y me van regalando formulitas en el chat para ir mirando cómo nos va en ese ejercicio, ¿vale? Hay 1 o 2 minuticos. Recuerden regalarme en formulitas en el chat y vamos mirando cositas ahí a ver cómo nos va. Ya les dejo de la ventana compartida para que puedan ver su fórmula guía, que fue la que acabamos de hacer. Pensaba yo a los 3 años que no me gustaban las Barbies, prefería los peluches. Prefería los peluches. Ah, ok. Claro, era de Barbie. No voy a grabar. Reporte de incidentes. Nueva búsqueda. Identificar. Perfecto, estaba mirando acá la formulita que me envió Jenny y Angie. Perfecto, misma idea, ¿cierto? Entonces vamos a solucionarla para que nos quede en el video. Es número de personas. Eso es un contar. Yo no puedo sumar personas, ¿cierto? Lo que puedo sumar, lo que puedo hacer con las personas es contarlas. Me habla de cantidades. Ahora, punto sí, punto conjunto. ¿Por qué no es un punto sí solito? Porque tiene dos condiciones, miren. Primera condición, que su nombre comience con la letra G, y su segunda condición, que sea menor a 30. Recuerden lo que hacíamos ayer para poderlo entender. Como son bases pequeñas, podemos tratar de hacerlo manualmente. Entonces yo miro, ¿cuál es la primera condición? Letra G en el nombre. Entonces, Joanny, Gerson y Geraldine. Uy, son 3. Pero ahora debo evaluar que cumplan también con la segunda condición. Joanny 31. No cumple, ¿cierto? Tiene que ser menor a 30. Entonces, descartado Joanny. Gerson 35. No cumple. Descartado Gerson. Geraldine. Su nombre comienza con G y tiene 24. Si es menor a 30. Entonces debería aparecerme 1. Si yo hago este proceso, profe, son bases muy grandes. Desde que usted haga el primero, lo entiende. Esto yo debo entender qué debo hacer. Entonces ya lo tengo claro. Entonces, ahora, si la primera condición es que el nombre empiece con la letra G, ¿quién es mi rango? El nombre, miren. B10 a B19. Punto y coma, entre comillas, la condición. ¿Se acuerdan que para que comience con una letra es la letra asterisco? Y cierro comillas. Punto y coma. Rango de la segunda condición. Me están hablando de la edad. Entonces selecciono la edad. Punto y coma y entre comillas. ¿Cuál es la condición que me piden? Menor a 30. Y cierro el paréntesis. También me salió de 2 condiciones, ¿cierto? Que su nombre empiece con la letra G y que tenga menos de 30 años. Pulso Enter y miren que efectivamente hay uno. Solo está tomando a Geraldine, quien cumple las 2 condiciones. ¿Listo? Esa es la idea de ese segundo ejercicio. Ahora viene como el más complejo de este primer temita. Complejo en la parte de análisis. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Entonces, igual que ahorita, 1 o 2 minuticos
Échenle cabeza a la tercera pregunta. Número de personas que su edad Pasa, a mí se no me da encuentra cero. entre 20 y 30 años. Entonces tratemos de hacerlo. Les dejo la pantallita compartida. Échenle cabeza y me van regalando formulitas. Neddy, revisa la fórmula. Si te dio 0, de pronto lo más probable es que escogiste mal el rango. ¿Listo? O no le colocaste el asterisco, sino solo la letra. Entonces verifica la que está ahí en pantalla. Y me avisa si te sigue dando 0 y está igualita. Compartimos pantalla y entramos a mirar tu fórmula a ver qué nos pudo haber pasado. Es que sea gracioso. Listo, estaba mirando acá. Entonces la primera formulita que me enviaron, que me envió Jenny, ¿qué te faltaba en esa? Recuerda, me dice entre. Cuando me hablan de entre, es incluyente, debe incluir los 20 años y los 30. Entonces, ¿yo qué le agregaría a tu fórmula? Mayor o igual a 20, menor o igual a 30. Angie me la envió con el mayor o igual, perfecto. Lenny, mismo error de arriba de Jenny. El entre incluyente, debe ser mayor o igual a 20, menor o igual a 30. Lo mismo para Ángel, pero tienen toda la idea, ¿cierto? Le buscaron la solución. Entonces, en realidad hay dos condiciones, miren. Número de personas, un contar. Puntos y punto conjunto, porque tenemos dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que la edad sea mayor o igual a 20. Entonces, cuando es mayor o igual a 20, ya descarté a Jenny y a Isabela. Y la segunda condición es menor o igual a 30. Entonces ya descarto a Nicolás, a Gerson y a Giovanni. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a mirarlo ahora, cómo lo entiende Excel. Entonces por eso es un punto sí, punto conjunto. Tiene dos condiciones. Entonces la primera, la edad, punto y coma, entre comillas, va a ser mayor o igual a 20. Entonces incluye el 20. Punto y coma. Rango de la segunda condición, la edad. Profe, ¿puede usar el mismo rango? 2, 3, 4 veces, las veces que lo necesite. Entonces vuelvo y selecciono el mismo rango, la edad. Punto y coma. ¿Y qué voy a buscar en ese rango? Que sea menor o igual a 30. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Entonces, él va a hacer lo que hicimos ahorita. Primero va a mirar todos los números mayores a 20. Entonces ya descarta los menores. Y después va a mirar los que sean mayores o iguales a 30. Entonces descarta los números mayores a 30. Y me dice que hay 5 celdas que cumplen con las dos condiciones. Entonces tenemos 5 empleados cuya edad se encuentra entre 20 y 30 años. Esa es la idea de ese último ejercicio. Era más como ese análisis de cuáles eran las condiciones. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las funciones. Ahí vemos las tres. Porfa, 1 o 2 minuticos. Los que faltan, traten de hacerlas y miramos qué duda nos generó el contar si conjunto. Listo, chicos. Profe, una pregunta. Dime. En el taller yo intenté hacer el taller y hay unas cosas que no me dan, que me dan 0. Me quedé ahí en el taller en 2. Hice solo las 2 cosas. Un resultado de 2. Ahorita miramos, nos queda un tiempito, miramos cómo lo resolvíamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Ángela, ahí te envié Profe, una preguntita, por favor, ¿puede poner otra vez el enlace? Gracias. el enlace de cuál, del video o de la descarga del archivo de ayer. Del video, profe.
Listo, ahí están los dos, Ángel. Entonces, este es el archivo que estamos trabajando ayer. Ahorita les envío el de hoy cuando terminemos el tema. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, María? Bien, gracias, profe. Qué pena, es que entré un poquito tarde No y te estoy preocupes. haciendo el de la letra G con edad menor a 30 años, Listo. pero me está saliendo 0. Revisa Ya sé por qué. el rango. De pronto Por el seleccionaste mal asterisco. el rango. Sí, por el asterisco, profe. Voy a Te falta arreglarlo. el asterisco en la letra, dale. Entonces dale ahí Sí, unos ya. 2 minuticos y ya seguimos con la siguiente función que sería el sumar si conjunto. O sea, hay unos 2 minuticos ya que van a hacer la descarga. Entonces Ángel, descargue el archivo ahí del enlace que te dejé en el chat, porfa. Listo. Entonces pasemos a la siguiente hojita. Aquí está. Que es el sumar si conjunto. Igual que ayer arrancamos con el contar porque es el que nos da la pauta para seguir trabajando las otras dos funciones. Entonces, sumar si conjunto. ¿De qué nos habla? Debemos de utilizarlo cuando nos piden sumar un rango con dos o más condiciones. Esto recuerden, una sola condición, sumar si, dos o más condiciones, sumar si conjunto. ¿Cuántas condiciones me admite? Hasta 127. ¿Cuál es la estructura? Miren que arranca con el rango de suma. ¿Sí? A diferencia del punto sí que vimos ayer, que arrancaba con rango, condición, condición y rango suma, aquí el rango de suma va al comienzo. Entonces, primero va lo que quiero sumar, punto y coma. Y de ahí para allá es el contar que acabamos de hacer, miren. Rango de la condición 1, condición 1. Rango de la Profe, condición 2. buenas. Hola, profe. No estás compartiendo pantalla porque no se ve nada. Ninguno la ve, chicos. Sí, profe, ahí se Sí, ve. profe. Sí, se ve. Sí, profe, ahí se ve bien. Sí, ahí se ve, profe. Vale, sí, porque sí se está compartiendo. Cuéntame, Paula. Sí, Vale, entonces porfa revisa. A ver por qué no te Sí, la ya, deja ver ya. tu equipo. Igual voy a quitarle y vuelvo y la comparto. Listo, y la volví a compartir. ¿Listo, chicos? Entonces, me recibe hasta 127 condiciones. Entonces, ¿qué nos cambia? Obviamente la función, ¿cierto? Ya no va a ser contar si conjunto, sino igual sumar punto si punto conjunto, abro paréntesis, rango de suma. ¿Qué es lo que quiero sumar? Lo que me pide el ejercicio para dar la respuesta, ¿cierto? Ese es mi rango de suma. Debe ser un rango numérico, ¿cierto? Yo no puedo sumar textos. Punto y coma y empieza el contar, la misma estructura del contar sí. Rango 1, condición 1, recuerden que el criterio va entre comillas. En ese orden de ideas miremos el primer ejercicio. Entonces me dicen, total del salario de los hombres cuya edad sea mayor a 30. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Cuánto suma el salario de los hombres cuya edad es mayor a 30? Entonces yo no puedo sumar el salario de Juan. ¿Por qué? Masculino, pero tiene 20 años. Entonces cumple la primera condición, pero no la segunda. Lo mismo le pasa a Luis. A Gerson le pasa lo mismo, masculino 23. Nicolás, masculino 32. Él sí debe aparecer, ¿cierto? 904,000. Y no se suma con ninguno porque ninguno cumple la segunda condición. Entonces ahorita nos va a aparecer 904,000 y le vamos ahorita a cambiar la edad a Juan. Entonces, sé que tiene dos condiciones, ¿cierto? Y me hablan total del salario. Entonces me están hablando de un sumar. Un punto sí, punto conjunto, porque tiene dos condiciones, ¿cierto? Hombres y que tengan más de 30 años. Entonces, rango de suma. Ahí ya nos cambia, ¿cierto? ¿Qué quiero sumar? Los salarios. Punto y coma.
Rango de la condición 1. Recuerden que les va mostrando la copia. Miren, rango de suma, rango criterio 1. La primera condición es que debe ser hombre, ¿cierto? Entonces selecciono el sexo. ¿Y qué voy a buscar de C11 a C20? La letra M. Recuerden, la condición va entre comillas. Punto y coma. Rango de la condición 2. La edad, ¿cierto? Entonces selecciono todas las edades, punto y coma, y entre comillas la condición. Me piden que sea mayor de 30 años. Y cierro el paréntesis. Pulso Enter. Recuerden que le podemos aplicar formato de contabilidad, no nos va a afectar. Y tenemos nuestro sumar sí conjunto. Entonces, profe, pero pues solo sale el de Nicolás. Pongámosle 50 años a Juan. Entonces me dice 2.225.100 que ya sumó el sueldo de Juan. Si vuelvo a dejar a Juan con 20 años, creo que tenía Juan 20, solo aparece el sueldo de Nicolás. Entonces vemos que está tomando el cambio, ¿listo? Entonces está sumando los salarios de los hombres cuya edad es mayor de 30 años. Esa es como la idea del sumar sí conjunto. ¿Cuál fue la diferencia? Que le agregamos un rango de suma al comienzo con respecto al contar sí conjunto que vimos ahorita. Ahora, en ese orden de ideas, lo mismo 2-3 minuticos, tratemos de solucionar el ejercicio de abajo. Total salario de las personas de sexo femenino y que su edad está entre 20 y 30 años. ¿Qué podríamos hacer ahí? Échenle cabeza, hagan ese sumar sí conjunto y me regalan formulita en el chat, porfa. Listo, está rezando aquí la formulita de Angie, de Jenny, perfecto. Misma idea de lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces, igual sumar sí conjunto, sumar punto sí punto conjunto, y tiene 3 condiciones. ¿Cuáles son? Quiero saber el total del salario, por eso es un sumar, de las personas de sexo femenino, condición 1, y que su edad esté entre 20 y 30 años, mayor o igual a 20, condición 2, menor o igual a 30. Como tiene 2 o más condiciones, va a ser el sumar sí conjunto. Entonces, rango de suma. ¿Qué me solicitan sumar? Los salarios. Punto y coma. Rango criterio 1. ¿Cuál es la primera condición? Que la persona sea de sexo femenino. ¿Dónde encuentro el sexo femenino? En la columna sexo, ¿cierto? C11 a C20. ¿Qué voy a buscar de C11 a C20? La letra F. Punto y coma. Rango de la segunda condición. La edad entre 20 y 30. Entonces en el contar en el último ejercicio hemos hecho eso, ¿cierto? Si mi condición es mayor o igual a 20, entonces selecciono la edad, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar ahí? Los números mayores o iguales a 20. Y tengo mi tercera condición, que es la misma edad, ¿cierto? Entonces vimos en el contar que puedo usar el mismo rango las veces que yo lo necesite. ¿Qué condición va a ir? Menor o igual a 30. Ahí cumplí con mi entre. Entonces solo me va a buscar las personas de sexo femenino y después va a buscar las edades que estén entre el 20 y el 30. Cuando encuentre las que cumplan las 3 condiciones, va a sumar esos salarios. Pulsamos Enter y me dice que el salario de las personas de género femenino cuya edad está entre 20 y 30 años suman 4.287.000 pesos. Entonces era como la más compleja de este ejercicio, ¿cierto? Del sumar sí conjunto. Porque tenía 3 condiciones y vamos a encontrar en algunos casos 4, 5, 20 condiciones. ¿Listo? Igual que ahorita, 2-3 minuticos, tratemos de hacerlos. Ahí lo tienen en pantalla.
Miremos a ver cómo nos quedaban los que no lo habían hecho. De pronto, ay, sí, es que no ha visto el menor o igual a 30. Entonces tratemos de solucionarlo. Miramos qué duditas hay y pasamos al promedios y conjunto. Listo, chicos. Entonces miremos ahora la última función de ese tallercito del primer día, que se llama promedios y conjunto. Va a ser la más sencilla, ¿cierto? Como nos pasó ayer con el promedio punto sí. ¿Qué ocurre? La estructura es la misma del sumarse y conjunto. Lo que nos cambia es la función. Y por ende nos va a cambiar pues la operación matemática que hace Excel internamente. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando nos piden promediar con dos o más condiciones. Entonces dicen por acá, igual promedio punto sí punto conjunto, abro paréntesis. ¿Qué tiene? Rango a promediar. Es lo que me piden promediar, un rango numérico. Punto y coma, y de ahí para allá es un contar sí conjunto. Miren, rango 1, condición 1, rango 2, condición 2, y así seguirá hasta el rango 127, condición 127. Entonces es más o menos la misma idea del sumar sí. Entonces nos piden promedio de edades de los hombres de la zona norte. Entonces hay dos condiciones. Nos lleva a un promedio punto sí punto conjunto. Y el segundo nos solicita promedio de edades de las personas de la zona norte y sexo femenino. Entonces, porfa, hagamos esos dos a ver cómo nos va con la sola estructura, misma idea del sumar sí conjunto. Y me van regalando formulitas en el chat, igual ya entramos, las explicamos para que nos queden en el video. Listo, miremos cómo nos quedaban los del promedio punto sí. Entonces, igual promedio punto sí punto conjunto. ¿Cuál es la idea? Lo que les decía ayer. No es memorizar fórmulas, es entenderlas, ¿cierto? Cuando las utilizo. Ahora, después de que yo sé qué función necesito, si yo sigo los argumentos, miren que no tengo necesidad de mirar el del ejercicio. Cuando yo escribo mi función, observen que él les dice que va. Rango promedio. ¿A quién quiero promediar? A las edades, ¿cierto? Promedio de edades. Entonces selecciono las edades. Punto y coma. Miren que ahora la fórmula me pide rango del criterio 1. ¿Cuál es la primera condición? Que sea hombre. ¿Dónde encuentro a los hombres? En el sexo, ¿cierto? Entonces selecciono C11 a C20, punto y coma. Condición 1. ¿Qué voy a buscar en ese rango? La letra M, punto y coma. Rango de la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? Que trabaje en la zona norte. ¿Dónde busco la palabra norte? Ni en el nombre, ni en el sexo, ni en la edad, ¿cierto? En la zona. Entonces selecciono el rango, punto y coma, y entre comillas, norte. Y cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque ya no tengo más condiciones, ¿cierto? Y pulso enter. Entonces me dice que el promedio de edades para los hombres que laboran en la zona norte es de 20 años. Entonces, deciden que si yo logro entender qué función necesito, mi siguiente paso es hacerle caso a la función, ¿cierto? Solemos inventar fórmulas. Les tuvo que haber pasado en el sí a varios, ¿cierto? Cuando vieron su función sí, se les decía, todo sí arranca con una celda. Y ustedes de pronto arrancaban con una operación matemática o escribían un texto. Pero si uno sigue el argumento, miren que el argumento lo saca uno solito del ejercicio. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cómo nos quedaba el segundo? Igual promedio, punto sí, punto conjunto, porque tiene dos condiciones. Rango promedio. ¿Qué me piden promediar en el segundo ejercicio? Las edades.
Entonces selecciono las edades. Punto y coma. Rango de la condición 1. Me dice de las personas de la zona norte. Entonces, si la condición es norte, ¿quién será el rango? La zona. Entonces selecciono las zonas. Punto y coma. ¿Qué voy a buscar en esas zonas? La palabra norte. Punto y coma. Rango de la condición 2, que sea de sexo femenino. ¿Dónde encuentro en esa tabla el sexo de las personas? En la columna sexo, ¿cierto? Ese es mi rango. Punto y coma. ¿Y qué voy a buscar en ese rango? La letra F de femenino, ¿cierto? Si dijera femenino en el sexo, pues escribiría femenino, pero acá en la tabla no lo tienen como M y como F. Cerramos el paréntesis y pulsamos Enter. Y me dice que el promedio de edades de las mujeres de la zona norte es de 22,5 años. Entonces, vamos a entrar en el mismo problema de ayer, ¿cierto? Profe, ahí me aparece 23. No, profe, ahí me aparece 22. Cantidad de decimales, miren, si le quito los decimales lo aproxima a 23. Si le pongo un decimal lo deja en 22,5. ¿Listo, chicos? Esa es la idea de esas tres funciones. ¿Por qué no son tan demoradas de explicar como las de ayer? Porque ya conocíamos las de ayer, ¿cierto? Entonces ya teníamos una idea, ya sabemos cuándo usar el contar, cuándo usar el sumar o cuándo usar el promedio. Simplemente le agregamos el punto conjunto, el conjunto de condiciones. Entonces igual 2-3 minuticos, verifiquen sus dos fórmulas del promedio y conjunto. Miramos qué duditas hay. Si no hay duditas, ya ahorita les envío el enlace para la descarga del archivo del día 2 y miramos qué temas tenemos para el día de hoy. Listo, chicos. Estaba mirando, me han preguntado una cosita. A ver si era que estaba inhabilitado el archivo y me salí por cambiar de correo. Entonces, chicos, les voy a dejar el enlace. Vamos a descargar nuestro archivo del día 2. Se les dejo aquí el mensaje, ya vemos 54 y conectados. Entonces, lo mismo que hicimos ayer y los que lo descargaron hoy, porfa, vamos a darle clic sobre el enlace, yo lo voy a descargar con ustedes. Entonces, damos clic sobre el enlace que les dejé en el chat. Esperamos que nos cargue en línea, nos debe abrir un Excel en línea. Vamos a dar clic en la ficha archivo. Clic en la opción descargar. Y vamos a dar clic en Microsoft Excel. Esperamos que culmine la descarga. Cuando termine de descargar, nos podemos dar la descarga en la parte superior derecha de la pantalla. Damos clic sobre el archivo, se llama día 2 técnicos profundización. Damos clic sobre el archivo, esperamos que nos cargue en el Excel del equipo. Profe, ¿puedes enviar nuevamente el link? Por favor. Ya cuando el archivo nos abre en el equipo, recuerden que viene con vista protegida. Alguien me preguntó que no se lo dejaba editar. Puede ser por esa parte de habilitar edición, recuerden. Siempre que descargamos un archivo, vamos a darle habilitar edición. Tiene esa vista protegida para evitar virus. Listo, chicos, que el archivo no vaya con virus y no les vaya a dejar algún virus en sus máquinas. Entonces, porfa, hay unos 2 minuticos, descarguemos el archivo.
Vamos a mirar el primer tema. Entonces tenemos unas funciones de los bancos. Vamos a mirar primero el tema de formato condicional, lo mismo de ayer. Si nos da el tiempo avanzamos, si no, mañana terminamos. Las funciones pago son muy sencillas, son funciones muy básicas. Permítame, profe, lo descargo un momentico, porfa. Sí, dale, estoy contando de qué es el tema mientras lo van descargando. Entonces, vamos a mirar lo que es el formato condicional. En el formato no vamos a usar fórmulas. Y en las verdes son funciones financieras de los bancos, como hallar el valor de una cuota, el valor de los intereses o el valor del abono a capital o amortización. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en el formato condicional. Entonces los que lo descarguen, porfa, guardar el archivo, ¿cierto? Mañana lo vamos a seguir trabajando. Vamos a mirar lo que es el formato. Ahí no vamos a usar fórmulas, es algo muy sencillo. Pero la primera parte nos va a comer ahí un poquito de tiempo, ¿listo? Entonces, porfa, hay unos minuticos, terminen de descargar su archivo y ya miramos el tema de formato condicional. Entonces, vamos a Eso mirar que me qué es... aparecieron los tres que había descargado. Dime. Dime, me Me perdí, aparecieron los tres que había descargado. Ah, listo. Ay, si pronto te abre los tres ahorita. Pero bueno, ahí vas mirando y cierras alguno. Pero bueno, ya tienes el archivo que es lo importante. Entonces, ¿qué es ese formato condicional? Es por definición, Excel nos dice que el formato condicional facilita el proceso de resaltar celdas o rangos de celdas interesantes. Nos permite destacar valores inusuales y ver datos empleando barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos que correspondan con las variaciones específicas de los datos. Si son falsas, el rango no tendrá formato. Entonces, si yo nunca he trabajado el formato condicional, entro a la página de Microsoft y leo eso, pues yo no lo voy a entender, ¿cierto? Entonces, pasémoslo a algo que entendamos nosotros. Entonces, ¿qué es el formato condicional? Todavía no voy a hacer ningún proceso, lo voy a hacer muy manual, que es como entendemos el proceso. Entonces, el formato condicional me dice que yo le puedo aplicar un color de relleno a las celdas o un color de letra, ¿cierto? Un color a la fuente, a los números, al texto, o un color a los bordes. Entonces, yo podría hacer esto, un relleno. O podría poner un color de fuente, miren, lo cambia a rojo. O podría a los bordes aplicarles un color. Pero eso lo haría Excel de forma automática. ¿Listo? Pero son esas tres alternativas. ¿Listo, chicos? Entonces puedo aplicar un color de relleno, un color de letra o un color de bordes. Acorde a una condición. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a usar el relleno, es el más vistoso, es el que más se ve. ¿Listo? ¿Para qué lo uso? Para destacar valores. Por ejemplo, me dicen, muéstreme las ventas del día de hoy mayores a 2 millones de pesos. ¿Qué productos generaron más de 2 millones de pesos? En azul. Y en rojo, muéstreme los que generaron menos de 500,000 pesos. Y yo con eso puedo empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Si le hago una campaña a esos productos que casi no están saliendo, si definitivamente una promoción los pegamos a un producto que se venda mucho y no los volvemos a llevar a la tienda. Con un simple color. Ahora, si yo miro las condiciones que me dan para las notas de forma manual, no tienen que hacerlo de forma manual, es para explicarles la idea. Entonces, notas. Primera condición, que las notas mayores a 15 queden en color azul. Entonces, ¿yo qué haría? Pues selecciono todos los valores mayores a 15 y les pongo un relleno de color azul. ¿Listo? Cumplí con la primera condición, sí, miren. Los mayores a 15 en azul. Ahora voy a hacer la segunda condición. Los menores a 15 en rojo.
Entonces seleccionaría los valores menores a 15 y les pondré un color rojo. Y tengo una tercera condición. Las notas iguales a 15 en verde. Esto es lo que yo haría manualmente. Ahora, visualícenlo a 5.000, 10.000, 30.000 datos. Pues ya hacerlo manualmente no se puede, ¿cierto? Es muy complejo. Segundo, ¿cuál es la idea? Si yo el 9 lo vuelvo un 32 y le doy Enter, él debería de cambiar automáticamente de color y cumplir con la condición que sería azul. Entonces, eso es un formato condicional. Si ven, aplicarle un color de relleno, de fuente o de bordes a unas celdas acorde a una condición. Ahora, para hacer eso, tenemos varios tipos de formatos. Tenemos uno que es el más usado, que se llama resaltar reglas de celda. Tenemos otra opción de formato condicional que se llama reglas superiores e inferiores. Y tenemos tres formatos condicionales gráficos: barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Todos son muy sencillos, pero el más usado es resaltar reglas de celdas. Ahora, cada uno se usa en unos casos específicos. Entonces vamos a meternos con el primero. Resaltar reglas de celdas. ¿Cuándo usarlo? Cuando me digan aplíquele un color o yo tenga que resaltar unos datos que usan los siguientes operadores: mayor, menor, igual, entre, textos, es la única opción que recibe textos, fechas o valores duplicados. En esas 7 condiciones: mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados. Si me piden cuál es la nota más alta, no puedo usar reglas para resaltar celdas. ¿Por qué? La nota más alta es un máximo. Y si ven que el máximo no está dentro de las 7 condiciones de reglas para resaltar celdas. Entonces, esa es la forma de identificar ese tipo de formato condicional. Cuando tengo que ponerle un color de relleno, pero la condición es mayor, menor, entre, igual o es un texto, fechas o valores duplicados. Eso es lo primero que debo identificar. Ahora, el proceso es muy sencillo, es más de prestarle atención y hacer el paso a paso. Entonces, todo formato condicional se debe seleccionar las celdas donde yo requiero que aparezcan los colores. En este caso, ¿dónde requiero que aparezcan los colores? En las notas, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar desde B18 hasta B25. Ese es mi primer paso. Segundo paso, clic en la ficha inicio y vamos a dar clic en la herramienta que se llama formato condicional. Está en el área de estilos. Entonces, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos. Y damos clic en formato condicional. Y miren que él me despliega las opciones de formato: reglas para resaltar celdas, reglas de valores superiores e inferiores y los 3 gráficos: barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Como me están hablando de mayor, menor, entre, ¿cierto? En este caso me dicen notas mayores a 15. Voy a dar clic en reglas para resaltar celdas. Y miren que me aparecen los operadores, las 7 condiciones. Le doy clic en la que yo necesito. En este caso, ¿cuál me están pidiendo? Mayor que. Entonces le doy clic en mayor que. Y nos abre una ventana. ¿Qué dice la ventana? Es mayor que aplicar formato a las celdas que son mayores que, y nos da un 12 por defecto. Yo borro ese valor, miren, le di clic ahí donde estaba ese 12 y digito el valor que yo necesito. En este caso el 15. Si hubiera sido una fecha, digito una fecha. Si hubiera sido un texto, digito el texto. Pero en este caso el 15. Y miren que él de forma automática ya les puso un color. Pero resulta que me piden un color azul y él me lo rellenó de forma automática como en un rojo claro. Entonces, enfrente donde aplicamos el valor, dice con relleno rojo claro. Despliego las opciones
Y ahí hay una opción que dice formato personalizado. Ahí es donde yo voy a personalizar, voy a poner el color que yo necesito. Entonces, clic en formato personalizado y él me pregunta, fuente. Si ustedes quieren es usar un color de letra, en fuente dice color y escogen un color. No es este caso, ¿cierto? Borde, ¿qué es la pestaña borde? Si le quiero aplicar un color a los bordes. Tampoco es el caso, ¿cierto? Me están pidiendo es un color de relleno. Entonces le doy clic en relleno y selecciono el color que necesito. En este caso, un azul. ¿Cuál? El que ustedes quieran, pero que sea azul. Clic en aceptar y miren que él ya me mostró los valores mayores a 15 en azul. Si nos gusta ese azul, Profe, dime. es que no veo los pasos, o sea, en un momento no, sí los estaba mirando, pero no sé qué pasó. Vale, permítanme los elimino, son pasos largos, pero son sencillos. Y también yo elimino el formato porque ya me quedó el formato puesto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Seleccionar las celdas donde quiero poner el color. Segundo paso, clic en la ficha inicio y damos clic en la herramienta formato condicional. Ahora, miren que él me pregunta, ¿qué tipo de formato necesita? Ahora sí lo veo. Ya explicamos las condiciones, ¿cierto? Mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados me van a llevar a resaltar celdas. Y escojo el operador que yo necesito. ¿Qué operador necesito en este caso? Mayor que. Y él me pregunta, ¿valores mayores a quién? Entonces él me da un 12 por defecto, pero no necesito un 12, ¿cierto? ¿Qué me están pidiendo? Mayores a 15. Borro ese 12 y pongo el 15. Ahora, me dio un color rojo, pero yo no necesito un color rojo, ¿cierto? Me están pidiendo un color azul. Entonces enfrente dice con relleno rojo claro, despliego las opciones y le doy clic en formato personalizado. Y él me abre una ventana. Entonces me da fuente, bordes o relleno. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me piden? Relleno. Si me piden borde, pues voy a borde y le pongo un color. Si me piden letra de color amarillo, pues voy a fuente. Como me pidieron relleno, doy clic en la pestaña relleno y selecciono el color, en este caso uno, azul. Aceptar, miren que él ya me muestra el color y le doy clic nuevamente en aceptar. Y miren que ya quedó la primera condición, pero me faltan dos más, ¿cierto? Ahora, voy a aplicar la segunda condición. Notas menores a 15 en rojo. Hago los mismos pasos. Selecciono nuevamente las celdas. Profe, pero ¿por qué selecciona las azules? Recuerden que yo a ese 20 le puedo poner un 3 o un -5. Entonces debería de cambiar de color, ¿cierto? Entonces vuelvo y selecciono las celdas a las cuales pueden llegar a ver afectadas por el formato condicional. Inicio, formato condicional y me dicen notas menores. Entonces yo me acuerdo, mayor, menor, eso es resaltar celdas, ¿cierto? Y busco el operador en resaltar, en reglas para resaltar celdas. Mayor no me están pidiendo, menor que. Coloco el valor, en este caso 15. Nos dieron el mismo valor, pueden ser valores diferentes, ¿cierto? En este caso nos dejaron todos en 15. Con relleno, despliego las opciones del relleno, formato personalizado, clic en la pestaña relleno y buscamos un rojo. Selecciono el color rojo que necesite y aceptar. Entonces miren que ya los valores menores a 15 quedaron en rojo. Aceptar y me faltaría una última condición. Que las notas iguales a 15 queden en verde. Profe, selecciono solo el 15. No, porque yo puedo poner este 9, volverlo un 15, miren. ¿Sí ven? Entonces debo seleccionar nuevamente todas las celdas. Siempre que van a aplicar el formato,
seleccionan todas las celdas donde quieren ver los colores. Entonces nuevamente selecciono B18 a B25, ficha inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas porque me hablan del igual, ¿cierto? Mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados. Se van a usar reglas para resaltar celdas. Busco mi operador, en este caso es igual a, y le digito el valor, 15. Le cambio el color, entonces con relleno, despliego las opciones, damos clic en formato personalizado y seleccionamos un verde, el que les llame la atención. Y damos clic en aceptar. Y le hacemos pruebas, miren, si yo el 9 lo cambio por un 30, ¿qué debería de pasar cuando le dé enter? Que debe pasar de rojo a azul, miren. Si este 4 yo le pusiera un 15, debería ser ¿de qué color? Verde. Y si al 20 yo le pusiera un 2, deberías cambiar a rojo. Si ven que lo hace de forma automática. Porque eso es el formato condicional. Cambia acorde a la condición. Entonces cambia el color de sus celdas, en este caso que es relleno, acorde a la condición. ¿Listo? Esa es la idea del relleno, del formato condicional. Entonces tratemos de hacer ese y miren el segundo. Ventas entre 3.500, uy, quedó repetido, 3.500 y 11.500 deben de quedar de color amarillo. Entonces si yo lo hago manual, entre 3.500 y 11.500. Entonces de forma manual, para mí, esos que seleccioné a ojímetro son los que deberían de quedar en color amarillo. Pero ¿qué pasa? Si aquí me colocan 2.000, pues él debería de quedar sin relleno, debería quedar en blanco, ¿cierto? Entonces hay que hacerle el formato. Recuerden, aquí nos dan las condiciones, ahí está el entre. Entonces hagamos el primero y tratemos de hacer el segundo, unos 2-3 minuticos a ver cómo nos va. Ya explicamos cómo nos quedaría esas ventas entre 3.500 y 11.500. Listo, chicos. Vamos a mirar cómo nos quedaba el segundo. Ahí volvemos a recordar los pasos de resaltar reglas de celda. Entonces recuerden, primer paso, seleccionar las celdas que van a llevar el formato condicional. En este ejemplo voy a seleccionar de 18 hasta de 25. Clic en la ficha inicio. Vamos a dar clic en la herramienta formato condicional. Como me hablan de entre, entonces vamos a dar clic en reglas para resaltar celdas y damos clic en el operador entre. Y él me pide dos valores, es lo que nos cambia con respecto al que habíamos explicado de las notas. ¿Cuál es el primer valor? Valores entre qué y quién. Entre 3.500 sin puntos, valor normal, y 11.500. Entonces borro los valores que me dan por defecto y digito los que me solicitan. Ahora nos dio un relleno rojo claro y necesitamos un relleno de color amarillo. Entonces desplegamos las opciones del relleno. Vamos a dar clic en formato personalizado. Clic en la pestaña relleno y selecciono el color amarillo. Damos clic en aceptar y miren que me seleccionó los valores. Yo ahorita ojímetro me equivoqué, creo que ya había escogido hasta 1.800 ahorita ojímetro. Me le colocó color amarillo a las celdas cuyos valores están entre 3.500 y 11.500. El resto de las celdas pues los dejó sin formato. ¿Por qué? Pues no me dieron más condiciones, solo eran esas. Entonces puedo tener 3, 4, 20 condiciones, como solo puedo tener una, miren. Entonces aquí teníamos 3, aquí solo tenemos una condición. Entonces tratemos de hacer ese, chicos. A ver cómo nos va. Les pauso por acá su videito.